Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Ezequiel Molina y quien les habla. Tenemos el placer de hacer un programa bien interesante sobre un tema que está sobre el tapete de mucha actualidad, que yo hoy día lo he visto prácticamente en todos los programas, que es el tema del pacto eléctrico. Nosotros tenemos acá con nosotros la mejor compañía para hablar de este tema, que es don Celso Marrancini. Hacía tiempo que queríamos que él viniera por acá, porque yo creo que es la persona que tiene más autoridad para hablarnos de esta temática, porque conoce el problema de por dentro y además de porque es un ciudadano consecuente con este tema y quiere que hayan soluciones, como queremos nosotros aquí en Agenda Económica, don Ezequiel. Bien, buenas amigos de Agenda Económica, bienvenido don Celso Marrancini, gracias por su asistencia. Y en verdad don Celso es que va a participar en las tres partes, ¿verdad? ¿Usted ha sido generador? No, generador no. Yo nunca he sido generador. Okay. Eso me lo pegaron mis amigos del disparate de la mañana. Pues alguien ha creído, yo pensé que sí. No, nunca. Pues no. Y me han ofrecido mucho, déjeme decirle, y he dicho que no. Precisamente para que nunca se dijera, como yo he sido el único cabezadura que ha sido presidente del Consejo de la CDE y vicepresidente ejecutivo. Sí. Yo siempre dije, no, yo en el negocio de generación, no, yo tengo un parque de zona franca y como todos los parques, tenemos una subestación y compramos y vendemos a las empresas del parque, pero los 23 parques que están en la República Dominicana hacemos exactamente lo mismo. Incluso, es una práctica ya. Sí, eso está estatuido por decreto. Pero nada, yo le compro. Entonces usted es consumidor y ha sido protagonista de la parte. No, yo soy consumidor. Yo le compro le puedo comprar a la distribuidora o le puedo comprar a un generador directamente, pero yo soy un consumidor como otro cualquiera. Bueno, pero de que conoce el tema, porque duró 3 años, ¿verdad? 3 años y 2 horas. Y 2 horas. Hasta las horas la contó. Ezequiel, antes de que don Celso llegara esta noche, yo me puse a escribir una lista de las cosas que yo he estado siempre escuchando con respecto al tema eléctrico. Y me he dado cuenta de que es un asunto bastante complejo. Yo tengo una lista aquí, por ejemplo, de las pérdidas, que dicen que es un 33% y que lo ideal es que sea un 10%. Matriz de generación, contrato con generadores, correcciones administrativas, problemas regulatorios, conflictos de intereses, inversiones, problemas de cobro, regulaciones del mercado eléctrico, problemas estructurales y subsidios a generadores. Usted tiene todo un pacto eléctrico. o motivo para no pactar, ¿verdad? Yo diría que lo primero, que la gente entiende que es un problema complejo, y no lo es. Es un problema pura y simplemente gerencial como cualquier otra empresa. Yo pienso que el problema fundamental que hemos tenido los dominicanos es que desde la época de Trujillo nos acostumbramos a no pagar la luz, porque aunque lo pagaba el consumidor, Trujillo fue el primero en robarse la luz. Porque él quería comprarla. No, él no la compró el Estado, que la gente siempre confunde. La Santo Domingo Power nunca fue de Trujillo, sino del Estado, para que el Estado le vendiera a sus empresas electricidad más barata. Y cuando se fundó el barrio de mejoramiento social, Trujillo obligó a la Santo Domingo Power a que le entregara la luz gratis. Después vino el presidente Balaguer, que indudablemente en eso tuvo una mano extremadamente débil, construía los multifamiliares y una forma con la electricidad incluida, eran favores políticos a los que se querían complacer para no cobrar la electricidad. Y aquí se llegó a un punto donde hablar del fraude era algo socialmente aceptable. O sea, aquí nadie hablaba de cómo burlaba la renta, pero sin embargo, cómo ponía los ganchos del sector eléctrico, cómo no pagaba la luz o cómo iba un contratista, que yo siempre he dicho que no son contratistas, sino contratistas, y le modificaban su consumo. Y aquí ningún militar de cabo para arriba pagaba la energía eléctrica. Incluso no solamente militares, comunicadores, empresarios, que aquí no había una clase social, dependía de su importancia. O sea que no se puede tipificar que fueran los militares. Pero además había de todo. Es un servicio que tiene un precio político, no preso. Pero en ese momento entonces no era fraude, don Celso. Era un hábito, era una forma de vida. Bueno, es una forma de cargar al que paga.
y de evitar que el presupuesto vaya a las necesidades reales y que acostumbremos a no ahorrar, porque el que recibe un servicio, sea cual sea, y no lo paga, no hay ahorro. Ahora, lejos de que los políticos piensan que cobrar la luz resta popularidad, y es todo lo contrario, porque como este es un sistema que se ha establecido por circuitos, de acuerdo, y usted recibe cantidad de horas de acuerdo al pago del circuito, usted es penalizado por lo que su vecino no paga, no por lo que usted paga o deja de pagar. No es como el teléfono, el cable, que usted, si no paga el teléfono, se lo cortan a usted, el cable se lo cortan a usted, no a su vecino. Explique eso un poquito mejor, o más fácil, o más despacio, para que lo entiendan los amigos televidentes que no saben mucho, eso de circuito y que se cobra lo que se genera. Aquí se establecieron 5 circuitos, A, B, C, D y E. Y cada uno está estructurado de la forma como ese conjunto de clientes, que son los que forman un circuito, pagan. Si pagan por encima de un 85%, reciben 24 horas, ese grupo de clientes. Si pagan por debajo del 85%, hasta un 70 y tanto, reciben 20 horas. Así va bajando 16 hasta 14 y 12. Entonces realmente usted es penalizado no por su cumplimiento, sino por la falta de cumplimiento del vecino. Entonces yo creo que usted ha visto muchas veces que la gente dice, yo pago los apagones. Correcto. Y es porque simplemente esa persona paga, pero desgraciadamente recibe un mal servicio. Y el vecino no paga. Entonces estas comunidades que tienen, o barrios o ensanches, que tienen cordones de miseria, muchos entonces reciben un mal castigo porque esa gente no paga. Pero esos deben de estar inscritos en el programa de Bono Luz, que le subsidia por debajo de 150 kilovatios que usted consuma. Entonces esos pues debían de tener también un servicio de 24 horas y pagar el exceso del subsidio que reciben. El Bono Luz sustituyó al programa de reducción de apagones, que realmente fue una aberración. Fue una forma de no cobrar la luz, fue una forma de que en esos barrios se instalaran negocios de todo tipo, porque supuestamente se cobraban 500 pesos y ni siquiera los 500 pesos se cobraban. Se mudaban talleres, salones de belleza, peluquerías, herrerías, colmados que enfriaban la cerveza en los barrios PRA y la sacaban fuera de los barrios para no pagar electricidad. Yo decía que si mi fábrica hubiese tenido espacio en un barrio PRA, también me iba, porque esa es la lógica del consumidor. Si usted en vez de pagar millones de pesos mensuales de luz, usted puede pagar 500 pesos y producir, óigame, eso destruyó gran parte del sistema de la República Dominicana, porque acostumbró a una población a no pagar. Ahora, muchas veces la gente dice, es malo, se pierde credibilidad o se pierde ganancia política por cobrar. Lo que yo aprendí que era todo lo contrario, porque la gente realmente agradece el buen servicio. Y todavía yo me encuentro con mucha gente porque nosotros hicimos una gran insistencia en los circuitos de 24 horas. Nosotros rehabilitamos 2.500 kilómetros de línea de distribución y cuando llegamos encontramos menos de 1.300.000 clientes mal contados, porque había muchos clientes que simplemente no existían. Que mucha gente dice que no hubo una gran reducción de las pérdidas, sí la hubo, porque lo primero es que hubo que transparentar una facturación que no existía y segundo hubo que incluir los barrios PRA que no pagaban. Entonces todo eso deterioraba el índice de cobro y aumentaba las pérdidas, porque uno tenía que ir regularizando clientes. Nosotros regularizábamos cerca de 10.000 a 15.000 clientes solamente en EDESUR mensualmente. Lo mismo tuvimos que hacer en EDENORTE y en EDEESTE. El caso de EDEESTE era todavía mucho más patético. EDEESTE, que ustedes saben que venía del sector privado de TCW, en el año 2008 fue recomprada por el Estado, realmente eran 2 distribuidoras en una. Una altamente eficiente, con niveles de pérdidas bajas, con un índice de cobrabilidad por encima de un 95%. Sin embargo, la otra mitad eran barrios PRA. Y entonces cobraban del gobierno y no les interesaba realmente ser eficientes en esa parte, porque si a ustedes le dicen que el gobierno le va a mandar el dinero, ¿qué ustedes van a hacer? Ustedes no van a hacer ningún esfuerzo de cobro. No. Entonces, eso es parte del problema. Ahora, el problema nuestro básico está en que el sistema eléctrico se reinventa cada 4 años.
Incluso hasta, yo digo que hasta el paletero de la esquina lo cambian. Yo recuerdo cuando yo llegué a la CDE, me dijeron, usted no va a cambiar las asistentes. Digo, pero si funcionan, ¿por qué yo tengo que cambiarlas? De hecho, 4 de las que yo tenía, 2 están conmigo, ahora en mi empresa. Y un día me dicen, usted no va a cancelar el ascensorista, que es primo de fulano de tal. Y ¿por qué? Ese hombre me sube y me baja todos los días y me da los buenos días. ¿Por qué yo lo voy a cancelar? Entonces es esa mentalidad que hay en el Estado, que hay que romperla, porque el Estado tiene que cumplir una labor social en un país donde hay un nivel de desempleo altísimo, pero hay sectores que no se deben de tocar. Yo recuerdo... Pero usted, escúchame, usted redujo el personal. Yo reduje el personal porque yo tenía un decreto que me obligaba a eliminar el programa de reducción de apagones. Indudablemente, yo encontré una CDE hipertrofiada porque lo que tenía mi antecesor era un partido político dentro de una empresa. Vamos a estar claros. Vamos a hacer una pausa, don Celso. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día, Ezequiel Molina y quien les habla, estamos hablando con don Celso Marrancini acerca del tema del momento, el tema del pacto eléctrico que está en la mesa de negociaciones y que es la esperanza de muchos sectores, a donde todos nosotros quisiéramos que saliera un compromiso y una solución definitiva al problema eléctrico de la República Dominicana. Yo creo que todo el país, la República Dominicana completa, quiere que este problema sea resuelto. Completa no. Y si hay... No, completa no. Bueno, los que se benefician del... Hay unos que no pagan y que se benefician de la crisis. Los que se benefician de eso. Que quieren que la crisis siga. Pero hay posibilidad de que en 10 años ya no tengamos apagones, entonces. Si se hace un trabajo continuo, en 10 años no, en 5. En 5 años. En 5 años, sí. En 5. El plan que nosotros teníamos era de que para el 2014 Edesur y Edeste ya no debían de haber apagones. Y Edenorte entre el 15 y el 16. Edenorte es la distribuidora más difícil de todas, tiene los clientes más pobres, tiene las distancias más largas. Realmente fue un error haber dividido Edenorte de Edesur y es un error tener tres distribuidoras. La forma como nosotros pensamos que debe de reestructurarse y ojalá que el pacto lo contemple, es crear 2 distribuidoras, una con los circuitos buenos, que son los A y B. Esa distribuidora no necesitaría subsidio, excepto el FETE. ¿Qué es el FETE para los televidentes? Es el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, es el subsidio que el Estado da no a las distribuidoras, sino al consumidor. Que algo también interesante que debía de hacerse es que en la factura aparezca el subsidio, para que el consumidor sepa cuál es el sacrificio que el Estado hace a favor de ese consumidor. Después está la pérdida real por la ineficiencia de la distribuidora. Entonces, de esas 2 distribuidoras, usted tiene una que simplemente recibiría el pago del Estado cuando el Estado decida no aumentar la tarifa por un problema social o político, porque a veces es político. Y la otra distribuidora, hay que hacer las grandes inversiones, hay que ir convirtiendo esos circuitos en A y en B. Y entonces, tan pronto se vayan convirtiendo en circuitos eficientes, van pasando a la distribuidora eficiente hasta convertir una sola distribuidora. Y yo pienso que aquí no creo que el país en este momento, yo no creo que el gobierno esté con una mentalidad o decidido a privatizar o capitalizar. Entonces yo creo que una buena medida sería hacer esas 2 empresas, sobre todo la buena, una empresa pública. Pública no en el sentido del gobierno, sino que puedan comprar acciones todos los dominicanos y que los dominicanos se conviertan en vigilantes de la eficiencia de la distribuidora, porque ahí está su dinero. Y indudablemente hay que establecer una serie de controles, tienen que haber gerentes realmente elegidos por capacidad
tiene que haber consejos de administración donde haya gerentes, donde haya contables, donde... No 7 como es ahora. No, eso es lo primero, hay que eliminar los 7 consejos. Eso es un pulpo. Yo digo que debe haber un solo consejo. Y yo incluso en una charla que tuvimos un grupo de empresarios, yo decía que mi forma de pensar había cambiado después que pasé por la CDE. Porque uno siempre decía que había que disminuir el tamaño de la CDE. Pero como el Estado es el mayor dueño de la electricidad, porque incluso el Estado en empresas que la gente cree que es privada, es dueño hasta de un 70%, como es en el caso de Gejaina. Correcto. Es dueña del 50% de Itabo y de otras plantas eléctricas. Y es dueña de la distribución. ¿Y de la eléctrica es dueño completo? No, de la distribución. ¿De la hidroeléctrica? De la hidroeléctrica total y de la transmisión. Exacto. Entonces, 7 consejos no tiene sentido porque no hay coordinación. Debe de haber un consejo donde esté el administrador de la empresa, primero, donde haya un presidente elegido por capacidad. Segundo, donde esté presente el ministro de Energía y Minas, donde esté presente, o el Ministerio de Energía y Minas, a quien designe, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, donde haya un auditor de alta capacidad, donde haya un ingeniero eléctrico, un experto eléctrico de alta capacidad, y donde haya un gerente financiero de alta capacidad. ¿Para qué? Para que ese grupo realmente pueda vigilar lo que el vicepresidente ejecutivo, que yo propondría que se pase a la figura de presidente ejecutivo, con voz como es ahora en el Consejo, pero sin voto como es ahora. Y que ese Consejo realmente sea vigilante de todas esas empresas. Y las distribuidoras, un solo consejo, tanto la eficiente como la no eficiente. Nosotros caminamos hacia ese camino y lo llevamos a que los consejos de las distribuidoras están compuestos por 4 miembros de CDE y 3 del FOMPER. Los televidentes, el FOMPER es el fondo de las empresas capitalizadas. Y los 4 de la CDE eran los mismos en los 3 consejos, lo cual permitía trazar una política común. Porque usted se imagina en un paisito tan chiquito que cada distribuidora hace cosas diferentes. Eso no tiene sentido. Eso le cuesta al país. Don Celso, dentro de las preguntas que Luis tenía, tal vez coinciden con algunas de las mías. Yo no tenía un programa de preguntas establecido en orden. Y me gustaría tal vez, y me excusa si salto de un tema a otro, ¿en qué países, usted que fue vicepresidente ejecutivo de la CDE, en qué países se parece aquí en términos de lo que es la estructura, el Estado es propietario en una parte o es propietario 100%, ¿en qué otros países Colombia, por ejemplo, no es el Estado nada de dueño? No, hay muchos países donde el Estado no es dueño. En América, digo. Sí, lo es. Estados Unidos sé que no es, todo es privado. Todo es privado en Estados Unidos. Canadá también. Canadá, pero usted tiene, por ejemplo, el ejemplo de Colombia con electricidad pública de Medellín, que es del Estado. Y las pérdidas. La generación y la comercialización. La distribución. La distribución nada más. Luis decía que las empresas eléctricas, las distribuidoras debían ser eficientes con 10% de pérdida. No. Las pérdidas tienen que ser menor que eso todavía. Yo me refiero al promedio. Una distribuidora eficiente debía de estar entre 4 y 5%. Entonces, la electricidad de Medellín está independiente de los otros estados, de los otros. Totalmente, y es realmente un modelo de empresa distribuidora. Y el gerente o el presidente, yo no recuerdo cuál era el puesto, incluso cuando yo la visité, era una señora, y con una capacidad tremenda. Incluso yo traté de que llegáramos a ciertos acuerdos técnicos de mecanismos, de tecnología, de implementación de tecnología, de detección de fraude. ¿Y la clase marginada de Medellín cómo tiene? La subsidia el gobierno. ¿A la subsidia el Estado de Medellín? El Estado de Medellín. O sea, igual como aquí se empezó con el programa de Bono Luz. Okay. Programa excelente, que donde usted subsidia, porque todo el mundo tiene derecho a tener electricidad. Yo creo, y un mito que yo, gracias a Dios, desmonté, mi querida amiga Consuelo Despradel, que luchamos mucho contra los neoliberales, ella y yo, decía a mi llegada que se embromaron los pobres y se salvaron los ricos. A los 6 meses me llamó y me dijo, te tengo que pedir excusa. Yo no me imaginaba, y me lo dijo un gran amigo mío del PLD, que me voy a reservar su nombre. Me dice, yo nunca me imaginé
que iba a ser un empresario y no nosotros, que nos tocaba a nosotros, el que iba a perseguir el fraude de los ricos. Digo, sí, porque ese es el que tiene que pagar primero. O sea, yo no puedo dormir pensando que le hago pagar a una persona 400 pesos, que probablemente se lo quito de la comida, cuando sé que otro que gana mucho dinero, que tiene un estándar de vida muy cómodo, sin embargo no paga la electricidad. ¿Y se descubrió mucho fraude en esa clase? Sí, mucho. Y en nosotros sometimos 14.600 personas. Bueno, en el pacto eléctrico hay un problema de deuda del Estado con la generadora. Nosotros aquí en un programa anterior hemos dicho que para nosotros en ese pacto debe exonerársele al Estado la deuda. El sector privado debe asumir esa deuda, lamentablemente, como una pérdida de sus operaciones. Yo creo que no. Yo creo el de la 10, Morrison me dijo, no, eso es imposible. No, eso sería mandar un mensaje a la inversión muy peligroso. Pero es impagable, don Celso. No es impagable porque se paga. Porque se mantiene, se mantiene en movimiento. Eso es una deuda. Yo la pagaba a 45 días con la exigencia del Fondo Monetario. No, eso se paga. Lo que hay que mejorar es el cobro de la distribuidora para pagarlas. Y para ir bajando el subsidio. Tratar de ir bajando la deuda. Pero el día que usted le diga a los generadores que usted tiene una deuda de 800 mil millones y que usted no se lo va a pagar, lo primero es que esos generadores le van a pagar la planta. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer el Estado? Los va a intervenir. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No, ya un mensaje negativo. Incluso, yo fui un crítico severo del Acuerdo de Madrid. Yo le decía el entierro de Madrid, yo voy a recordarlo, que eso me causó muchísimo problema en el gobierno. Pues vamos al velorio en el próximo segmento. Sí. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Don Celso, ya estamos entrando a la segunda mitad del programa. Y lo que es el tema del pacto eléctrico, a nosotros nos gustaría que usted nos diera alguna luz, y a los amigos de Agenda Económica, sobre cuáles son los elementos fundamentales y si se quiere, cuáles son los más contradictorios o los más difíciles de negociar. En una reunión que dirige el Consejo Económico y Social, ¿verdad? Del amigo Agripino, donde están todas las partes representadas, el gobierno, sector privado, organizaciones, y se le ha dado libertad a todo el mundo de una manera que hay que reconocerle al gobierno, que ha sido muy consecuente, porque ha querido que todo el que tenga que decir algo que lo pueda decir. Y hay un grupo de gente que está dando seguimiento a todas las propuestas que están llegando. A mí me parece que eso es una buena forma de querer resolver un problema. Pero hay temas ahí que son espinosos, y yo sé que van a ser muy difíciles de negociar. Podemos identificarlo y ver más o menos. Yo no creo que haya realmente temas espinosos. Yo creo que nosotros el tema eléctrico le hemos dado un carácter de dificultad y de gravedad que realmente no tiene. Hay que reconocer que hay grupos interesados en que esto nunca se resuelva. Yo creo que ese puede ser el problema más serio, no del pacto eléctrico, porque del pacto eléctrico pueden salir conclusiones maravillosas de la aplicación del mismo. Entonces yo creo que aquí primero, nosotros no podemos seguir con un sistema eléctrico tan disperso. Nosotros no podemos tener un sistema eléctrico donde existan 7 consejos. Nosotros tenemos ahora un Ministerio de Energía y Minas. Uno se pregunta, existiendo un Ministerio de Energía y Minas, ¿por qué tiene que existir una Comisión Nacional de Energía? Porque ya la capacidad de planificación debe ser un departamento de ese ministerio. Hay que darle autonomía, aunque la Superintendencia de Electricidad depende jerárquicamente del Ministerio de Energía y Minas, hay que darle autonomía y fortalecerla, porque uno de los problemas nuestros fundamentales y uno de los problemas que yo me encontré era falta de claridad en la regulación y la falta de claridad en el papel de cada uno de los actores. Incluso hay un organismo que poca gente conoce, que es el organismo de control, donde está
está compuesto por 5 miembros. Está el bloque de generadores representado por uno, el bloque de generación, está Hidro, está ETED y está la superintendencia. O sea, el Estado tiene mayoría. Sin embargo, ahí no habían decisiones coherentes, había mucha dispersión. Entonces, otro problema es que usted no puede tener una transmisión dispersa. La transmisión siempre tiene que permanecer en manos del Estado. Yo creo que la transmisión es un problema de seguridad nacional que nunca en la vida debe de pensarse de pasar al sector privado. Pero usted tiene que tener alguna forma de interrelación en lo que es una columna vertebral como es el sistema eléctrico, que empieza por la generación, pero sigue por la transmisión y después sigue por la distribución. Entonces, en la generación la inversión es altísima. Hay que permitir que el sector privado participe. En el trabajo que nosotros hicimos de la planificación de la generación 2010-2030, que después lo hizo la CDE porque teníamos los recursos y la capacidad técnica, pero lo pasamos a la Comisión Nacional de Energía para su estudio y su publicación, y fue publicado por la Comisión Nacional de Energía. Aquí hay que instalar 3.000 megavatios de ahora, o desde el año 2009, o del 2010, hasta el año 2030. Y se ha avanzado, porque en el periodo en que nosotros tuvimos, se instalaron o se entraron al sistema que estaban fuera cerca de 900 megavatios. En 3 años fue la entrada mayor de generación, porque las 2 plantas de Los Minas, que generan 105 megavatios cada uno, 210 megavatios, estaban fuera por falta de pago. Entró la planta de la ESA con 70 megas, entró Palomino con 80 megas, entró la turbina de AES con 34 megas, entró la planta flotante de Seaboard con 120 megas, entraron los molinos, la primera etapa de los molinos de viento de Jaina y de Cepén con 34 megas, y el mayor proyecto de generación de la República Dominicana, Quisqueya 1 y Quisqueya 2, con 430 megas. Se repararon las hidroeléctricas. Yo siempre cuento el caso de la hidroeléctrica de López Angostura, que la encontramos parada, genera 10 megavatios en línea a las 24 horas, y la reparamos con la enorme suma de 120,000 pesos. Así estaba el sector eléctrico. Es que realmente el sector eléctrico se había convertido en un partido político, en la empresa de una persona. Y eso no puede ser. El país no se puede dar ese lujo. Eso es de los dominicanos, no de una persona. Bueno. Los contratos. Los contratos vencen ahora. Los contratos hay que respetarlos, aunque a uno no le guste. Yo hablaba de que yo fui un crítico severo del Acuerdo de Madrid. Sin embargo, cuando la Cámara de Diputados me convocó para modificar los contratos, yo fui de opinión que, siendo un crítico severo, los contratos, buenos o malos, hay que respetarlos. Lo que hay que tener el cuidado de no hacerlos malos. Ese es el cuidado. No hacerlos malos desde el principio. Y de hecho, nosotros, sin embargo, exigimos el cumplimiento del contrato por parte de la empresa AES Dominicana, y eso a EDESTE le significó una ganancia de 550 millones. Primera vez en la historia de la República Dominicana que se gana una diferencia de esa magnitud. Bueno, nosotros siempre perdemos, pero esta vez ganamos, gracias a Dios. Aquí siempre se creó un sofisma de que las generadoras facturaban apagadas. No, eso se habla de la planta de Cogentrix, y realmente es no entender el sistema eléctrico dominicano en el año 98. En el año 98 no había credibilidad en absoluto sobre el sistema. Y hay que entender que en ese momento, que todo era propiedad del Estado, aunque ahora ha vuelto a ser propiedad del Estado, si usted no tenía una garantía, esa planta no conseguía financiamiento. Entonces, a esa planta se le dio una garantía soberana, y aparte de eso, se le dijo, mira, a ti, si te apagamos, estamos obligados a pagarte la capacidad de tu costo de operación, porque la CDE podía mandarla a pagar cuando quisiera. Entonces, eso, en los sistemas eléctricos hay 2 formas de hacer contratos. Uno es ese tipo de contratos que se llaman IPP, son productores de electricidad independientes, sus siglas en inglés. Y lo otro son los PPA, que simplemente
es un contrato donde usted entrega electricidad. Usted hace un contrato con la distribuidora o lo hace con un usuario no regulado. Y usted le dice, bueno, mira, yo te voy a suplir tanta electricidad a este precio el kilovatio y tú me vas a pagar de tal forma. Como es la CEPEN. No, como son casi todas. Los dos únicos que aquí hay contratos que todavía existen es Cogentrix y San Felipe. Smith Enron, que es Smith San Felipe. Y Cogentrix, que ya no se llama así, se llama Compañía de Electricidad San Pedro de Macorís. Exacto. Pero esa planta se satanizó sin necesidad, porque esa es una planta altamente eficiente. La desgracia de esa planta fue que prácticamente en el momento que se terminó de construir, el barril de petróleo pasó de $3 a $12. Hoy esa planta genera a 10 centavos. Indudablemente esa planta fue parte de un conflicto entre Radamés Segura y Temístocle Montaz. Entonces Radamés Segura siempre le quiso echar la culpa a Temístocle Montaz y a mí de que nosotros habíamos firmado el contrato. Incluso en un programa... ¿A usted como miembro del Consejo? A mí como presidente. Parece que yo era el único de 7. Pero incluso en un programa hace pocos meses dijo que él se hubiera cortado la mano antes de firmar el contrato. Y yo fui después al programa y llevé el contrato firmado por él, pero todavía tiene las dos manos, gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No necesitamos que no la tenga. No. Lo que pasa es que una cosa dice y otra cosa se hace. Claro. No, yo sé que eso es en el fragor de un programa, pero hay que acordarse que los papeles no mienten. Eso es lo que decíamos ahorita, antes del programa, que se puede mentir muchas veces, pero después se descubre. Al final se descubre. Sí. Vamos a una pausa. Bien, amigos, entramos a la última parte del programa que estamos teniendo hoy día, un conversatorio con don César en relación con el tema eléctrico y el pacto y toda esa estructura que don Celso conoce más que nadie porque la estuvo manejando y en buena lid, porque la verdad que tenemos que agradecerle a don Celso el gran trabajo que pudo hacer luchando contra todos los intereses y todos los escollos y toda la situación que encontró. Y yo creo que avanzó bastante. Aunque desató mucho demonio. Sí. Bueno, pero hay que tener valor. Y eso. Ahora yo tengo que reconocer que eran lo poco o lo mucho que yo pude hacer fue gracias al apoyo irrestricto del presidente Leonel Fernández. Que eso es importante, porque ahí está la voluntad política. Que definitivamente ha tenido siempre una enorme preocupación, como la tiene ahora el presidente Medina. Yo creo que no ha habido un presidente que no la tenga, pero el presidente Fernández, como ha ejercido la presidencia más tiempo, pues yo soy testigo de que él tiene una gran preocupación por el tema eléctrico. Y lo ha demostrado, arriesgó la faja con la capitalización. Incluso arriesgó la faja llamando a un empresario a dirigir el sector eléctrico. Y yo tengo que confesar que su apoyo fue total, 100%, y lo mucho o lo poco que pudimos hacer fue gracias a ese apoyo. Por eso. Hay un tema, don Celso, que también está en discusión, que es el tema con respecto a las plantas, una empresa que el Estado está proponiendo hacer, que nosotros nos gustaría que usted nos explicara un poco y que finalmente nos hable un poco del tema regulatorio en el sector energético, que también se habla mucho de eso, de que ahí existen las leyes no se cumplen y toda una serie de... Sí. Lo primero es que yo no veo la necesidad de crear una nueva empresa. Yo creo que eso sería una forma de complicar más un sistema tan disperso como el nuestro. Esa planta perfectamente podría pasar a la empresa de generación hidráulica, porque sus estatutos le permiten, y de hecho nosotros lo pensamos en un momento, el de construir una planta térmica en la empresa hidroeléctrica, en un país donde no se debe construir más presas, porque este no es un país que tiene grandes ríos, y lejos de lo que mucha gente piensa, una presa no se construye para generar electricidad. Primero se construye para regadío, segundo se construye para contener avenidas de río y por último para generación. Entonces, en un momento discutimos con el Consejo de Hidro la construcción de una planta. En vez de invertir 400 millones como se invirtió en Pinalito,
que ni riega ni contiene avenidas. Es un vaso que cuando está lleno genera, y no siempre generan las dos turbinas de 25 ¿Y la de megavatios. Montegrande, don Celso? La de Montegrande tiene una utilidad diferente. La de Montegrande está en el área fronteriza que podría ayudar a desarrollar el cultivo en esas áreas. Entonces ya ahí volvemos a lo mismo, de que tiene una importancia en el regadío. Y los ciclos de lluvia son un poquito más esporádicos. Exactamente, esa tiene otro sentido. Entonces yo no veo por qué crear otra empresa, y sobre todo siempre se rumora que si el gobierno la va a vender finalmente al sector privado, no la va a vender, o la debe dar en administración para que se mantenga una calidad, como se ha mantenido en las empresas donde el sector privado es socio del gobierno. Pero crear más empresas no tiene sentido, todo lo contrario. Este es un sistema que hay que achicarlo, y achicarlo no significa, porque mucha gente piensa que achicarlo significa cancelar. No, cancelar personal, en absoluto. Hay que hacerlas más eficientes, y eficientes en base a un trabajo, a telemedir a los usuarios grandes para que no haya fraudes grandes, a contadores prepagados, porque aquí hay una parte inmensa de la población donde cuando le llega una factura de 400 pesos, es muy difícil pagarla. Entonces le suspenden la energía y arriba de eso le cobran 350 pesos de reconexión. Entonces está pagando casi lo mismo de reconexión. Yo recuerdo en una ocasión, yo fui a una de las distribuidoras, yo visitaba las distribuidoras de sorpresa con frecuencia, y me encontré a un señor mayor muy afligido. Yo le digo, ¿qué le pasa? Me dice, mire, es que mi factura es de 300 pesos y me están cobrando 350 pesos de reconexión. ¿Cómo yo pago eso? Yo terminé sacándome los 350 pesos y pagándole la reconexión. Pues yo no podía decir que no se lo cobraran. No yo podía poner el mal ejemplo. Pero realmente, el gran ejemplo fue en el sector El Manguito. El sector El Manguito, que todos sabemos que está dentro del sector metropolitano, era un sector altamente conflictivo, donde se perdía el 97% de la energía. Está cerca en la Julia, ¿no? Exacto. En la Julia no, está entre la... Bueno, sí, está relativamente cerca de la Julia, está entre Winston Churchill. Correcto, José Contreras. Exacto. Se instalaron los contadores prepagados, y hoy el Manguito recibe el 99% de electricidad y paga el 97%. O sea, realmente ese es el camino. Usted se convierte en dueño de su consumo. Está aprobado, y ese sistema yo lo visité precisamente en Electricidad Pública de Medellín. Cuando yo fui allá, una de las cosas que yo le pedí, que me enseñaran los contadores prepagados, y yo le preguntaba a los usuarios. Y yo fui a una casa humilde y la señora me dijo, yo hoy no puedo lavar. Y yo le digo, ¿y por qué, señora? Me dice, porque me quedan tantos kilovatios. Pero ¿usted sabe cuánto le quedan? Sí. Y entonces yo tengo que esperar que mi marido me traiga la tarjeta para poder lavar mañana. Y eso ha pasado en El Manguito. A mí un señor que me lo encontré un día me dijo, usted me devolvió 50 años de vida. Le digo, yo no sabía que yo era doctor. Me dice, no, es que mi colmado perdía dinero. Yo vivía en una incertidumbre. Ya mi colmado no pierde dinero. Yo pago mi factura felizmente. Y está comprobado que el que recibe el servicio lo paga con gusto. Entonces, eso, 5 puntos neurales o básicos del pacto eléctrico. Fortalecer la supervisión y la independencia de la Superintendencia de Electricidad, que hace un gran papel. Mucha gente critica a la superintendencia injustamente, pero hay que darle mucho más autonomía, porque a veces el superintendente en la República Dominicana es el presidente de la República. Aquí hay que terminar de aplicar la tarifa técnica. Y habría que aprovechar, este es un momento ideal para aplicar la tarifa técnica, porque el costo de la electricidad en la República Dominicana ha bajado de una forma tal que una planta conflictiva como era la antigua Coyentri, que genera 10 centavos el kilovatio. El costo en el mercado de spot está a 7.9. ¿Qué es la tarifa técnica? La tarifa técnica es establecer todos los costos de generación, distribución, las pérdidas, y entonces se aplica esa tarifa con un margen de rentabilidad a la empresa distribuidora. El precio en función del costo. El precio en función del costo. Porque ahora mismo está subsidiado todo el usuario por debajo de 700 kilovatios. Hay un subsidio cruzado por el usuario que consume mucho. Entonces usted oye a veces a consumidores de clase media que dicen, a mí me cobran muchísimo porque pagan potencia. El que consume por encima de 10 kilovatios de potencia se le aplica un cargo fijo, consuma o no consuma, que realmente penaliza.
severamente a ese consumidor. Entonces ahora, ojalá que salga del pacto eléctrico eso, que se revisen los contratos que vencen en el 2016, que no es nada difícil. ¿Licitación? Que se hagan licitaciones nuevas, que pues, se le permita al sector privado entrar a adicionar más energía que hará falta en los próximos años, porque este es un sistema que crece entre un 5 y un 6% todos los años. Además hay una limitación de la demanda porque no se está dando 24 horas, se le da 24 horas prácticamente a la mitad del país solamente. El día que usted le dé 24 horas al resto, es cierto que el día también que usted controle las pérdidas, usted se va a ganar una planta de 300 kilovatios, de 300 megavatios. Entonces, todo eso, y yo creo que esos son los ejes fundamentales, y hacer el sistema funcional. Yo siempre cuento que en uno de los talleres de planificación estratégica había un muchacho muy bueno que yo lo quería subir a director. Y él me pidió, por favor, no me cambie. Le digo, pues tú estás ganando 50,000 pesos Va a perder el empleo. y tú subes a director y vas a ganar 160,000. Me diga, bueno, mientras usted esté aquí mi puesto está seguro, pero el día que cambien, viene otro buscando los 160,000 pesos, yo con los 50,000 mantengo mi familia, bien o mal. Entonces usted no puede tener un sistema de esa forma, usted tiene que darle seguridad laboral a esa persona. Que tenga movilidad. Y que, si usted no funciona, se va. Correcto. Definitivamente, eso es así. Pero es verdad, que él tenía razón. Toda la razón del mundo. Si lo mueve. Bueno, cuando me lo dijo, yo le dije, mira, yo no te voy a hacer ese daño. Claro. Sí, lo mueve, lo mueve. Entonces yo creo que eso es lo fundamental del pacto eléctrico y se puede cambiar la cabeza, pero no cambiar la parte, la parte técnica. Claro. Y esa cabeza debe de ir con capacidad. Exacto. No debe ser electo. Que conozca el tema. Y los consejos, que a veces los consejos están compuestos por gente buena, pero por gente que no sabe ni siquiera leer un estado financiero. Hace falta un inventario del sector eléctrico, que en este país no lo tenemos. Incluso la razón por la cual a la CDE los auditores no dan una opinión favorable de los estados financieros. Porque no lo conocen. No, es porque dicen que hasta que no exista el inventario de los activos no lo pueden dar. Okay. Sin embargo, dan una opinión favorable ya de las 3 distribuidoras, porque hay ese inventario. Hay que hacer un inventario y eso cuesta mucho dinero. Nosotros no lo pudimos hacer, esta administración no lo ha hecho tampoco, porque tiene la misma limitación que tuvimos nosotros. Tienen el deseo, pero no el dinero, y eso es algo que puede costar hasta 100 millones de dólares. 30 segundos para una opinión de la planta de carbón. ¿Con el petróleo como está ahora? ¿Son rentables? Son rentables y uno no puede pensar que el petróleo se va a mantener igual. Ese es vayamos al caso de Cogentrix, hay que recordarse de ese caso, de que en el momento de su construcción era la salvación. Subió el petróleo y se convirtió en una maldición. Que no es una maldición, fue desgraciadamente Entonces, gracias una por su asistencia al programa. Gracias a ustedes. Esperamos que vuelva una vez más. Sí, porque cuando estaba en la CDE nunca pudimos contar con él, siempre es complicado. Bueno, lo que pasa es que como a veces yo le cortaba la luz a ustedes, entonces ustedes no me invitaban, pero no me pagaban. Gracias, don Celso. Gracias a ustedes, amigos, por mantenerse con nosotros. Gracias, igualmente. Siempre un placer de estar con ustedes. Que Dios lo bendiga hasta un próximo programa. Muchas gracias a ustedes también.